¿Qué tal, señoras y señores? Sean bienvenidos a un nuevo inicio de curso escolar para nosotros a nivel de programación de Jerez al Día en este lunes, día 19 de septiembre. Pero presten atención, ahí, en sus casas, hay como silencio. ¿Dónde están los niños? Los niños están en el colegio, porque precisamente para iniciar esta nueva edición de Jerez al Día vamos a hablar del comienzo del curso escolar que se iniciaba la semana pasada, y con nosotros está en este plató de Jerez al Día Verónica Guerrero, que es la presidenta de la Flampa. Verónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Juan Antonio. Sucede eso, ¿no? Que hay mamás y papás que cuando están en casa, por ejemplo, hoy lunes dicen, me estoy quedando como sordo. Sí. ¿Dónde están los niños? Los niños donde ya comienza su curso escolar y ya están todos desde el día 12, los más pequeños, digamos, Ajá. y ya el 15 los más mayorcitos, de instituto, FP y nada, ya todos empezando el curso. Sin duda alguna, es muy estimulante e importante porque hay novedades en el inicio de este curso escolar. Verónica, tú eres presidenta de la Flampa. Para las personas que están en casa, que nos están viendo, exactamente ¿qué es la Flampa? La Flampa es una federación, digamos, que engloba a las AMPAs de los centros educativos públicos de aquí de Jerez, para que nos entendamos. Las AMPAs tanto de los colegios como de los institutos, FP, los ciclos, bueno, de todo. Y entonces un poco coordinamos porque hoy en día las AMPAs no es lo que era antes, que entendíamos que solo era algo lúdico festivo, ¿no? Hoy no, hoy todavía tenemos mucho más trabajo, nos ocupamos de más cosas, entramos en los centros, aunque con el tema del COVID no pudimos, pero bueno, ahora lo estamos retomando y entonces hay mucho trabajo por hacer y por coordinar. Sin duda alguna. ¿Podemos dar un gran titular a esta vuelta del curso escolar como la vuelta a la normalidad sin restricciones? ¿Ese sería el gran titular? Bueno, sí, sí es cierto que sin restricciones, y esperemos que todo siga bien, porque es lo que todos deseamos y todos queremos. O sea, que pero tú tienes algún temor, claro, tú me a ver, estás como ahí creo un que la poco gran como mayoría diciendo, de la no, me estás mirando, me estás diciendo, no lo digas muy alto, que en cualquier momento esto puede cambiar. Espero ¿no? que todo siga bien. O sea, que en principio no hay restricciones. Los niños y las niñas han entrado con una ilusión tremenda, porque es cierto que estos cursos pasados pues ha sido muy duro para ellos, también para los maestros, los profesores, profesoras, pero bueno, y las familias también. Nos hemos portado muy bien, lo hemos hecho todo muy bien, todo el mundo, toda la comunidad educativa, y ahora tocaba un poco volver, como dices, entre comillas, a la normalidad y disfrutar un poco pues de lo que es el día a día en los centros escolares, porque hasta hace poco había grupos burbujas, no podíamos mezclarnos en el recreo, las familias no podían entrar en los coles porque la normativa así lo decía, entonces bueno, más o menos lo hicimos como pudimos, más o menos, y ahora toca un poco disfrutar de esa vuelta, lo que has comentado. Es que te estoy escuchando hablar y me da la sensación un poco como que no te lo crees. Sí, casi, ¿no? Porque recuerdo lo pasado. ¿Han sido cuánto? ¿2 años y medio? Empezamos en finales del 19, comenzó ya a moverse un poco el tema, y recuerdo que cuando nos fuimos a casa, cuando el confinamiento, yo en el instituto de mis hijas había programado una excursión a Granada y no se sabía si sí o si no, y de buenas a primeras se dijo, señores, todos para casa, y se acabó. Entonces es cierto que todo el mundo lo pasa mal, pero cuando tú tienes un niño pequeño de edad, por ejemplo, lo que es en el cole o de instituto, y le dices, escucha, que te vas para casa, no ves tus amigos, tal, existe esto, hay una pandemia, y yo... A ver, es muy difícil, y el tocarse, ellos son muy de tocar, de compartir, siempre estás diciendo comparte, y ahora les decías no comparta, tú no puedes dejar tu lápiz, tu goma, o en el recreo tu bocata o lo que sea, entonces muy duro para ellos, y eso les ha costado bastante, y ahora en cambio, el día 12 empezaron, bueno, abrazos, besos, en algunos centros hicieron hasta un globo, un desayuno, como una especie de un pasillo para entrar, bueno, la imaginación al poder, y claro... Y eso lo disfrutas mucho y te das cuenta qué es lo que han pasado. Y eso muchas veces aparece al año siguiente o posterior, porque eso... Claro, lo que pasa es que duro. mentalmente creo que los niños, los estudiantes son más fuertes que los propios adultos, y que incluso los adultos a lo mejor sí que valoran más, porque ellos al final se olvidan, ¿no? Y se adaptan muy rápidamente. Esa capacidad de adaptación que quizás le falta a los adultos. 17.000 escolares, que se dice pronto, en todo el territorio de Jerez, ¿no? Sí, es cierto que la natalidad ha bajado, entonces está bajando lo que es el número de escolares, pero bueno, sigue Estamos hablando de una cifra muy importante, ¿no, Verónica? Sí, además que también contamos alumnado de origen extranjero que también viene, o sea que nosotros en realidad los centros tienen alumnado y los institutos también. Los institutos tienen un número bastante alto de alumnos y alumnas. Se está notando más, digamos, en los coles,
que en infantil sobre todo, que es donde casi siempre nos recortan las líneas. Pero bueno, lo que hablamos siempre, ya que recortamos es el momento, me meto en otro tema de bajar la ratio, que es lo que queremos siempre y llevamos años pidiéndolo, porque ya que baja la natalidad... Pero eso es una guerra perdida, ¿no? No, aquí guerras no hay perdida ninguna. No, entiéndeme, a ver, rendición nunca, pero sí que es verdad que es una reivindicación tan histórica, sí, lo del ratio en las aulas, ¿no? A ver, sí, para que nos entiendan en casa, ¿cuál sería la cifra idónea, ¿no? Para que un profesor dé clases al alumnado ahora por mismo, aula. Bueno, lo que es en primaria, te dice, la ley te dice 25. 25. Normalmente son lo que consideramos adecuado, unos 20. Es verdad que ahora se hacen desdoble coge un aula y tú la desdoblas en dos. Eso no quiere decir que te hayan dado una línea, entonces se desdobla. Entonces, cuando la pandemia, que bajaron mucho, que se hicieron mucho desdoble, luego aparte vinieron los refuerzos COVID, los profes, entonces ahí se notó muchísimo la semipresencialidad, no sé si... Sí. Entonces ahí se notó muchísimo a la hora de enseñar o el día a día en el aula, los conflictos, el aprendizaje, o sea, lo que es más individualizado, entonces ahí se notó muchísimo. Y se veía que se trabajaba muy bien, sobre todo el día a día. Es decir, que la calidad de la docencia subió. Por supuesto, aparte el profesional o el maestro, la maestra, trabaja estupendamente porque tienes a lo mejor 18, 19 o 20. No que a veces sucede que hay una sobreratio, que ya no son 25, a veces te puedes encontrar con 27. Entonces, muchas veces desde la administración te dicen, no, la ratio está bajando o está baja, no es lo mismo un cole de por ejemplo, una pedanía o de la zona rural, o un cole de a lo mejor de aquí de Jerez, que hay menos niños, porque también lo hay, pero tú luego te encuentras con zonas que tienen hasta sobreratio. O sea, haces la media y sí, a lo mejor te sale 23, no, pero tú tienes que ver que hay uno con 27 y otro con a lo mejor 19. Es que claro, yo estoy recordando, a ver, Verónica, la EGB mía en el Colegio del Retiro, yo recuerdo que yo era el número 23 y había más. Es decir, que estamos hablando de 30 y pico años. Bueno, yo todavía soy un poco jovencito, tampoco voy a desvelar aquí mi edad, ¿no? Pero echen ustedes el cálculo de desde cuándo estamos hablando de ese problema de ratio en las aulas, Y ¿no? es cierto, tú mismo sabrás que durante el transcurrir del curso muchos niños y niñas se quedaban atrás. O tú veías que no se podían ocupar de ellos. ¿Y esa es una preocupación de los padres y madres? Sí, por supuesto, claro. ¿La principal preocupación ahora mismo? Es una de las principales. Yo creo que la es decir, pasado ya el COVID, pasado ya ese miedo a la pandemia, ahora estamos en otro escenario, ¿no? Claro, o sea, la principal dentro que hay otras, porque esta, digamos que es la llave que te abre otras puertas, ¿no? Porque tú dices, tengo un alumnado de NEAE, ¿no? Necesidad específica de apoyo educativo, ¿no? Pues tú, este alumnado, si está íntegra en su aula, no es lo mismo atenderlo con 25, porque claro, el tutor o tutora se tiene que parar o no parar, entonces no es lo mismo tener 25 que tener 20. Tú te puedes parar más tiempo, a decir lo que... No, estamos hablando de calidad de enseñanza, claro, ¿no? Si es que no tiene vuelta de hoja, entonces claro, lo que siempre decimos es, una de las cosas es la bajada de ratio, y ya eso traería otra serie de cosas, claro. Estamos hablando de que el ayuntamiento ha acometido casi 800 actuaciones de mantenimiento en los centros escolares. ¿La cifra os parece adecuada? A ver, esto es como todo. Está bien, mejor, o sea, pero se puede hacer más. Y siempre hay que tener en cuenta, siempre hay que tener en cuenta que tenemos muchos centros muy antiguos, colegios muy antiguos. Entonces es cierto que tú le pintas o le pones a lo mejor el cerramiento o algo, pero luego a lo mejor por otro lado tiene las cubiertas o los patios, también son importantes porque muchas veces decimos prioridades, pero ¿qué es la prioridad para un cole? Sí, pues una cubierta que se llueve, correcto, pero también puedes tener un patio que se te cae un niño y bueno, se echa abajo las piernas, o sea, entonces hay una serie de cosas que según el cole son prioridades, cada uno, y es cierto que son muchos coles y algunos muy antiguos, entonces hay que ir interviniendo de tal forma que bueno, que todos estemos contentos, porque no puedes poner uno muy bien y el de al lado de pena, o lo que es el entorno escolar, la entrada, salida de los coles, si hay alguna zona verde, la iluminación, una serie de cosas, porque algo que nosotros peleamos mucho también es lo de los caminos escolares seguros, que cómo vas al colegio, o sea, es lógico que los niños, digamos que los accesos, ¿no? Claro. Y los caminos aledaños. Exacto, nosotros también los papás y las mamás tenemos mucha culpa de muchas cosas, que queremos ir en coche hasta la puerta del cole. No, lo ideal sería ir caminando, ir paseando, ir en un vehículo no motorizado. Esta semana es la Semana de la Movilidad Europea, es decir, entonces para eso tenemos que tener pues unos pasos de cebra,
un buen acerado, si es temprano, una iluminación adecuada. No, es lo que te he dicho, los papás y las mamás tenemos también mucha culpa, pero también es cierto que para tú poder ir con tus hijos caminando tienes que tener unas buenas condiciones. Y entonces, pues nada, también... ¿Cuáles son las preocupaciones, no? Tú que palpas de una forma directa los padres y las madres, ¿cuáles son las otras preocupaciones? Otras, pues mira, las que siempre venimos reivindicando el tema de los comedores, que es algo, porque es un servicio externalizado, o sea, ya se encarga una empresa. Entonces, tenemos algunos de gestión propia, como es el Alfonso X, el Andrés Rivera, Cuartillo, pero ya esos son nada, con los dedos de una mano se cuenta. Entonces, si tú externalizas algo, al final se pierde en calidad, luego se trae lo que compras, es decir, lo que tú consumes viene de no se sabe dónde, no es un comercio de cercanía, por ejemplo, porque puedes comprar productos de temporada. Si tú cocinas en tu propio centro y la cocina está en tu propio centro, tú puedes comprar en el almacén de enfrente. No que si viene la comida cada X tiempo desde Sevilla, vienen barquetas y vienen, pues no sabemos desde dónde. Entonces, claro, eso es un inconveniente que siempre nosotros venimos luchando, porque se externaliza, porque al final es más caro. Tienen que venir desde Sevilla la comida, en barquetas, gasolina, la contaminación, todo. Pues cocina en el propio centro como se hacía antiguamente. Como se ha hecho de toda la vida, ¿no? Exacto. Los colegios con sus comedores propios, que ¿no? huele a comida, no a algo recalentado ahí. Entonces, claro, el tema es ese. Entonces nosotros eso nos preocupa muchísimo. Luego hay una serie de cláusulas que no queremos, más abusivas, que tú dices, bueno, te hacen decir si el niño o niña se pone malo con 3 días de antelación, pero vamos a ver, yo no sé si mi hijo o mi hija se pone mala con X días de antelación. Una serie de cosas que eso ocurre porque externaliza, lo privatiza. Entonces, ahí eso nos preocupa muchísimo. Tema de necesidades educativas especiales, ¿no? Igual, nos faltan monitores, los PETI, que son los que se encargan de que el día a día de estos niños y niñas sea más fácil, pues te ayudan en el desayuno, te acompañan al baño, al recreo. Es decir, hay PETIs, pero lo que nosotros queremos es que estén toda la mañana en el centro. Y según y conforme estos niños y niñas tengan su dictamen, porque, es decir, todos no son iguales. Entonces cada uno tiene unas necesidades. Hay un niño que necesita un monitor durante toda la jornada escolar y aún no lo tiene. Entonces ese niño cómo va, o esa niña cómo va al recreo, ¿quién la acompaña? Como siempre, un profesor o una profesora que se encargue, pero es que no es su trabajo. O sea, lo hacen, yo sé que lo hacen, y los compañeros y las compañeras también, pero no debe de ser así. Y esa educación y atención especial que precisan algunos niños, ¿de quién depende? A ver, depende sobre todo de la consejería y ya la delegación de aquí territorial, son las que van asignando, según el curso. ¿Y ambas van de la mano? A ver, esto es, muchas veces peleamos y luchamos y a veces te escuchan y otras no. Claro, porque lo primero es saber cuál es el problema, tú lo estás exponiendo muy fácilmente, de una forma sencilla y concisa, y ahora vamos a ir todos a una. Claro. Ahí es donde está la cuestión. Exacto. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros nos quejamos, nos echamos a la calle, concentraciones, manifestaciones, y luego te dicen, no, si hay recursos. No, recursos no hay, suficiente. Y cuando hablas de recursos, hablas de personal. PT, que son pedagogía terapéutica, los orientadores. Luego también están, cuando tenemos alumnado extranjero, también ATAL, que son los que, digamos, el idioma, ¿no? Para un intérprete, para que a lo mejor hay uno se comparte entre varios centros. Va a un centro media hora. Es que con media hora tú no avanzas, es decir, nada. Entonces, son unos problemas que se conocen perfectamente y la administración lo conoce. Pero luego te dicen, no hay recursos, no, véngase usted un día a un centro y vea el día a día de estos niños. O sea, y niñas, si es que no mentimos. Entonces, ya in extremis nos tenemos que echar a la calle, concentración, no sé qué, y casualidad que muchas veces, cuando ya convocamos, aparece el PETI o el PT. Se incorpora, pero lo que tienen que entender es la realidad, verla, y no pedimos por gusto. Porque no podemos tener un niño o una niña sentado sin poder ir a la recreo, como yo digo, o no poder ir a una excursión, porque no tiene con quién ir, o simplemente comerse su bocata. O sea, y además estamos hablando posiblemente
de la parte más vulnerable, ¿no? Exacto. De las personas que están escolarizadas. Claro, ¿no? porque a ti tú dicen, tú puedes escolarizar a tu hijo o a tu hija, lo puedes escolarizar. Además, incluso creo que la ley te respalda. Es claro, decir, sí, por ley tienes que tener escolarizado claro, a un niño con sus limitaciones, ¿no? Claro, pero tiene que tener una atención también adecuada a sus necesidades intelectuales. Leyes hay y leyes que te amparan hay. Y luego se lleven a cabo, no se lleven o te digan tenemos recursos, no tenemos recursos. Ya eso es problema de ellos, no de los padres, que nos tenemos que estar, bueno, los padres, los profesores, las direcciones de los centros, continuamente preocupando, porque vemos que no hay recursos suficientes. Entonces, a veces te dicen que sí, no hemos incorporado X. No, perdona, no es 2.000, 3.000, no. Ese número sí parece mucho, pero luego, a la hora de repartir entre todos los centros de Andalucía, ¿en qué queda? En horas, en poco, es decir, a veces no se nota y hay coles que tienen, es decir, un alumnado importante. Entonces, eso hay que, igual que las aulas específicas, también, es decir, hay una serie de cosas que tienen que ir cambiando y eso llevamos, como dijimos con el tema de los comedores y de las ratios, años. Mi hija sale ya de segundo de bachillerato y entró en el cole y nosotros nos echamos a la calle por un PT. O sea que yo he vivido ya muchas etapas y muchos gobiernos y a la larga, más o menos, tenemos los mismos problemas. O sea que podemos decir que hay determinadas situaciones que siguen estancadas, sí, ¿no? Sí. De forma histórica. Parece que a veces mejoran porque, ya te digo, te echas a la calle, escribes a la delegación, peleas, pero muchas veces, la mayoría de las veces no es suficiente. Fíjate que yo no he querido ni preguntarte, digo bien, no he querido ni preguntarte por el tema de la inflación, ¿no? O sea, bueno, otro tema. Es que no sé si dejarlo para el final, de verdad, no sé, Verónica, ni siquiera sé si preguntarte, porque claro, estarán en casa viéndonos y ¿qué vamos a decirle, ¿no? A la gente que está en casa sobre, bueno, el simple hecho de ir a hacer la compra, ¿no? Cómo ha subido todo. ¿Y esto cómo está afectando concretamente? Porque claro, podemos analizar la vida, pero en concreto tú, como presidenta de la FLAMPA, y que estamos hablando de la vuelta al cole, ¿cómo afecta a las familias esta inflación de guerra que estamos sufriendo? Sí, la verdad es que sí, se nota sobre todo el material escolar, el papel ha subido muchísimo. Sí es cierto que nosotros hemos empezado, bueno, llevamos tiempo porque siempre el comercio local, el comercio de barrio, creo que siempre nos responde bien y piensa en las familias y en todas estas, ¿no? Casos, todo lo que va sucediendo. Es la segunda vez que hablas de esa proximidad, ¿no? Sí, yo soy muy sí, de... tú tirando para sí, oye, que además está muy bien, ¿no? Barriendo para casa, que es importante también yo siempre, y más ahora en esta coyuntura. Además, ¿no? te entienden, buenos precios y siempre si tienes un problema te lo van a solucionar. Si tú a lo mejor hoy tal y lo puedes pagar mañana, seguramente te hagan el favor. Los centros comerciales grandes ganan como yo, siempre ganan. O sea, ellos si no ganan por material escolar te van a vender un electrodoméstico y si no te venden comida, si no te venden un abrigo. Es decir, ahora el comercio de barrio es distinto. Además, son vecinos y vecinas, es decir, y ya te digo que ellos miran muy bien por lo que es el barrio. Cada uno nos movemos en distintos barrios y la idea es esa. Es decir, y ahí entendemos que ellos con esta inflación y con esta subida de precios están portándose muy bien. Es decir, están con la FLAMPA, estamos teniendo como unas colaboraciones, tanto academia, papelería, librería, de todo. Bueno, ropa, porque hace falta de todo. Entonces, pues nada, para intentar desde las AMPAs tener esos pequeños descuentos, cada uno dentro de lo que cada uno pueda. A nadie se le exige nada, es decir, dentro de sus posibilidades. Y esa es la idea, porque el comienzo de curso pues está siendo, claro, comprar lo típico, los zapatos, los chándal, el material, y siempre y cuando sabemos que en la escuela pública no hay uniforme, no te exigen la mayoría de las cosas, a lo mejor el material escolar pues dice tú, bueno, pues venga, pues vamos a intentar solucionar esto, ponemos tal, pero hay que tenerlo en cuenta que muchas familias con varios hijos, entre meriendas, comidas, historias. ¿Es cara la educación? A ver, hoy en día se porque está... no voy ni a preguntarte por otros países donde la educación es totalmente gratuita hasta creo que hasta la mayoría de edad en algunos casos, ¿no? Pero en concreto y ciñéndonos aquí a Jerez, a nosotros, como tú hablabas, ¿no? Del comercio de cercanía, ¿es cara la educación? A ver, cuando te encuentras en tu casa con varios, 2 o 3 hijos que tengas y depende del trabajo de cada uno, sí notas que tienes que hacer un pequeño esfuerzo y más al comienzo de curso, porque luego del verano se supone que también tienes que disfrutar, ¿no? No todo... Entonces la educación luego cuando nos metemos ya en el bachillerato, los libros ya no es gratuito, infantil, los pequeñines no tienen sus carpetas gratuitas.
son bastante caras, a lo mejor son de 150 para arriba, los pequeñines. Entonces luego bachillerato, un libro de bachillerato es una media de 40 o 50 euros. Y pensando que luego si quieres seguir estudiando una carrera universitaria, ya bueno, ya ahí directamente apague, vámonos. Entonces las becas ayudan, pero tampoco, es decir, hay que ver también que estudiar en la pública no es que sea caro, pero bueno, siempre hay que tener alguna especie de ayuda, porque si no... Bueno, has dicho que no es caro, pero por tus palabras digo, yo podría pensar que sí que es muy caro. A ver, este año pues está siendo un poquito más apretado, ¿no? Además, fíjate que aquí estamos un poco así siendo diplomáticos, porque hay que serlo y hay que ser correctos, pero en casa nos estarán viendo. Este año... Y claro, es que para una familia normal, la vuelta al cole es un pellizco tremendo en la cuenta corriente. Verdad, sí, luego las excursiones, luego... Lo que sí es cierto, yo veo que siempre en los coles y en los institutos públicos siempre intentamos una excursión que no les suponga a la familia un desembolso grande. Luego las AMPA es verdad que ayudan mucho. Si alguien no puede el material tal y cual, pues siempre las AMPA ayudan. Pero es cierto que bueno, que este curso, si ya los demás es un desembolso grande, este aún más, porque aparte la cesta de la compra ha subido muchísimo y bueno, el transporte, todo va, bueno, cuando ya llegue el invierno, el frío, la luz, todo. Entonces es verdad que este va a ser un poquito más difícil. Yo no sé, hemos salido del tema de la pandemia, parecía que todo bien, ¿no? Pero ahora no. Y ahora nos metemos en otra historia. ¿Es una preocupación para los padres y madres de los escolares las materias que se imparten en clase? A ver, sí es cierto que a veces, por ejemplo, con el tema de la filosofía, el francés, ahí ha habido también sus más y sus menos, y claro... Ahí hay una división, ¿no? Sí, ahí hay... pasa que, por ejemplo, ahora la consejería se quiere centrar, sobre todo, como dijo la consejera, ¿no?, la nueva consejera, matemáticas, lengua e inglés. Es decir, sí es cierto, y la lectura también, pero luego la filosofía... es algo que en fin, pensamos que los niños y las niñas deben de, y más en la edad que ellos tienen, en la edad de instituto. Luego, cosas que podemos imaginar, el teatro, la educación física, porque sabemos que hoy están pegados a los móviles, las tablets y la tele o las videoconsolas, y la obesidad infantil, por ejemplo, por decirte algo, que eso luego arrastra de un montón de problemas, porque no es solo tener sobrepeso o tener un poquito más, sino trae unos problemas consigo. Todo esto viene de ¿qué? De que muchas veces, pues a lo mejor en las extraescolares, pues cosas atractivas que les gusten, que vayan, o poder disfrutar de los centros educativos por la tarde, que se abran y puedan ir a hacer deporte o a hacer una serie de cosas. Entonces, hay unas determinadas asignaturas que es verdad que dependiendo de quién esté, quita hora o pone hora. Y luego, sí, lengua, matemática, inglés, está muy bien, pero que también tenemos otras, astronomía, en el Instituto de... Si se da astronomía, es que eso enriquece, música, lo que nos podamos imaginar. Por la posibilidad de educación emocional me olvido. Bueno, no te vayas. No, bueno, no te olvides. Ni te pregunto, porque, claro, con todo lo que hemos hablado, con la retahíla de cuestiones que hay que ir arreglando poco a poco, decirte ahora, oye, vamos a educar emocionalmente, esa educación de la inteligencia del ser humano, ¿no? Siempre tiene que haber un huequecito, porque antes de la pandemia... Sí, pero estamos todavía en época prehistórica, de aquí a que se ponga en marcha la maquinaria adecuada para tratar emocionalmente y educar a un ser humano como tal. Sí. Me parece que todavía va a faltar tiempo. A ver, antes de la pandemia sí es cierto que teníamos unos grupos muy buenos de educación y lo llevábamos las familias, talleres de lectura, a través de la lectura. Sin duda. Entrábamos en clase y hacíamos esos talleres acompañados de un montón de cosas y los niños, ahí te dabas cuenta de muchos problemas que tienen los niños y las niñas, es decir, cosas que a lo mejor quizás no percibes, pero cuando ya tratas la educación emocional te das cuenta, que ellos se abren, incluso el más revoltoso, la más se abre, participa, le da su protagonismo, es decir, es siempre, lo estás haciendo muy bien, lo puedes hacer mejor, nunca qué mal, que lo has hecho mal, no, al contrario, siempre en positivo. Entonces la educación emocional, nosotros hicimos unos talleres estupendos, luego también hacíamos talleres para las familias, para luego poder entrar en los centros. Vino la pandemia, se paró. Es una de las cosas que perdimos, el ritmo que teníamos. Y pienso que este año hay que recuperarlo, porque desde nuestro punto de vista la educación emocional es, bueno,
primordial. Recuperarlo y construir sobre Sí, ya sí. lo que está hecho y que no se pierda algo como esa educación emocional o la filosofía, ¿no? Recuperar Sí, la sí, filosofía sí. en clase. Verónica Guerrero, creo que hemos dado un amplio repaso a la vuelta al cole. Claro, todo ahí como teñido siempre de hay mucho que hacer, pero también es cierto que se ha ganado mucho, Sí, ¿no? sí, hay mucho que hacer y que disfrutar. Es decir, este año, este curso lo empezamos con ganas, con ilusión. Más lo noto mucho en las familias, están muy activas, en los centros, ganas de hacer. Hay que reivindicar, claro, porque si no, no estaríamos aquí. Además, nos gusta, eso de reivindicar nos encanta. Pero este año empezamos con ilusión, retomándolo todo y que sigamos estupendamente. Pues ha sido un placer, Verónica, Igualmente. tenerte aquí y que vaya muy bien el curso y ya Gracias. iremos hablando de si Gracias. somos buenos padres y madres y también si también somos buenos alumnos. Gracias. Gracias. Bueno, y hablando de educación emocional, hablando de filosofía, ¿qué les parece si hablamos de poemario Belleza sin nosotros? Puntos de apoyo, combustión, desguace y este que vamos a presentar, Belleza sin nosotros, que también tiene un título. Este título le habría gustado mucho a Ori, porque Ori era mucho de títulos, decía que los libros tenían que tener un título que te llamara la atención. Escribe artículos periodísticos, relatos, guiones. En ese ámbito de lo audiovisual ha escrito y dirigido cortometrajes como Fe, nominado a Mejor Guión y Película en No Todo Film, y Todo Incluido, finalista de la edición de 2011 también de No Todo Film. Y es autor de otros guiones de El sueño de Craco, Premio Cantabria Infinita, de Torrelavega, del Premio de Torrelavega, Intercambios, que también fue nominada como Mejor Película en No Todo Film, pero ya en 2012, y Namnala, un cortometraje que dirigió Nacho Solana, que fue interpretado por Alex Angulo. Todas sus creaciones, o al menos todas las que se destacan en Internet, vienen refrendadas con premios y distinciones, desde que en 1988, ojo, 21 añitos, recibiese el premio José Hierro, que también es un nombre que a nosotros nos da en el corazón, José Hierro. Tras él, y dejando aparte la producción audiovisual multipremiada, que ya hemos dicho, que hemos mencionado, vinieron el Premio Internacional de Poesía Hermano Argensola, 2014, el Ciudad de Alcalá de Poesía, 2015, el Ciudad de Burgos, 2017, y en 2021, por el libro que hoy se presenta, el Premio de Poesía Generación del 27. El libro está dividido en dos capítulos que podríamos pensar diferentes por sus títulos. Nadie sabe de mí y Belleza sin nosotros. Yo, nosotros, pero negados. Nadie sabe, sin. Pero hay ciertas relaciones internas que nos llevan del uno al otro, que declinan asuntos similares, pero desde distintos puntos de vista, o con puntos de vista que se amplían y se multiplican, que a veces se contradicen. No creo que sean dos apartados separados, sino que el libro es unitario y nos ofrece dos perspectivas complementarias. De eso quizá nos quiera hablar después el autor y contradecirme, por supuesto. ¿De qué trata? No es un concepto muy poético, el de tratar, pero ya me entienden. ¿De qué trata el poemario? Pues de casi todo. La buena poesía es lo que tiene, lo abarca todo, lo alcanza todo, trate de lo que trate. Se nos habla del yo en relación con el otro. Puede que el asunto sea la familia, ese concepto peliagudo. Existe un gran misterio en todas las familias, es algo que se hereda, dice. No sabes quiénes son, ni ellos saben quién eres. O la paternidad. Pasarán estos años y dejarán en mí un rastro luminoso, un faro como un ancla testaruda, una razón de ser. O la pareja, el amor, el fracaso del amor. Cuanto más me invadías, más oscuro era yo, dice. Se nos cuenta de la soledad, porque la soledad puede ser una casa. Se nos habla también a lo largo de los textos del propio poema, que es un tenue rescoldo que no aclara la noche, pero ofrece consuelo frente a la oscuridad. Aunque aquello que está vivo se muere en el papel. Existe una energía que vibra entre las cosas, que hay una luz, que hay luz en el desorden, que existe una belleza sin nosotros. Pero no voy a seguir destacando versos porque les aseguro que son tantas las ráfagas iluminadoras. Gracias por tus palabras tan generosas. Tú dices que te da pudor presentar el libro. A mí me da siempre como pudor escuchar cosas del libro, ¿no? Porque siempre tengo
no sé si es inseguridad, pero siempre dudo mucho de todo lo que escribo. Incluso una vez que los poemas están escritos, sigo dudando, ¿no? Me gusta mucho hablar con poetas que me cuentan cómo escriben, cómo afrontan la escritura o cómo se relacionan con los poemas que van dejando en el papel. Y bueno, pues cada persona es de una manera distinta, ¿no? Pero tengo algún amigo, buen poeta, que cuando escribe el poema queda en el papel y él está seguro y ya no se mueve, y son poemas estupendos. A mí no me pasa. Yo puedo estar con poemas semanas o meses. Escribo mucho mentalmente antes de ponerme a escribir en el papel. Escribo cuando conduzco, escribo cuando paseo, escribo cuando friego los platos, y siempre de una manera muy desorganizada, ¿no? Lo que decía Pepe Hierro, de que el poema que te sabe antes de escribirlo es siempre un mal poema, pues para mí es bueno, pues una afirmación con la que me identifico, ¿no? Nunca sé de qué voy a escribir antes de empezar a escribir. Hay experiencias que contemplo y que se quedan en mi memoria y que no se convierten en un poema, y que igual un año después, de repente, llega a mí un verso y empiezo a tirar del hilo y aparece el poema, ¿no? Y solo cuando estoy escribiendo el poema sé lo que el poema me quiere decir, ¿no? Sé que suena un poco intenso. Yo, para mis amigos, estoy rodeado de gente a la que no le gusta la poesía, y para mis amigos soy, perdónenme, el intenso de los cojones, me dicen. Pero, y cuando lo explicas puede sonar como un poco pedante, pero es verdad que yo no siento que deposite en el poema un conocimiento que yo tengo o una sabiduría que yo tengo, sino que siento que al escribir es el poema el que me dice a mí cosas que yo no sabía, ¿no? En ese sentido, el poema es un acto de revelación y de conocimiento, ¿no? En este libro Hierro está muy presente. Él dijo aquello de mi poesía, la mía, me ha enseñado todo cuanto sé de mí, ¿no? La poesía como un camino para la autoexploración, para el conocimiento de uno, para asomarse a esos lados de sombra a los que uno no podría llegar de otra manera, para nombrar aquello que no se puede nombrar de otra manera, ¿no? Y bueno, como el libro lo escribo, digamos que yo no escribo un libro, voy escribiendo poemas, y cuando ya tengo bastantes poemas, pues los empiezo a ordenar y descarto y vuelvo y tacho, y entonces el libro va apareciendo también, un poco como el poema. No digo voy a escribir un libro de esta temática, sino que bueno, pues voy escribiendo poemas, y luego los poemas resulta que tienen obsesiones que se repiten y que van uniendo pues todos los poemas a través de un hilo invisible que da forma al libro, ¿no? A mí armar los libros siempre es una cosa que me ha costado mucho, como ponerlos título, ¿no? Sí. Bueno, empiezo, por no aburriros demasiado, con algún poema. Este se titula Autobiografía. Abre el libro y es un poema sobre la identidad, que es un tema que está muy presente, ¿no? Dice así: nadie sabe de mí lo que yo sé, ni mis grandes amores, ni los amigos íntimos, ni mis padres siquiera. No lo sabrá tampoco, a pesar de que es sangre de mi sangre, esta niña que acuno dulcemente en mis brazos. Hay cosas, simplemente, que no quiero contar, o que no puedo, o que no sé. Y sin embargo todo o casi todo lo compartí con alguien, igual que el asesino que descuartiza un cuerpo que palpita y reparte los restos entre sus allegados. Imagino que al menos la cabeza, tal vez el corazón, fue a parar a las manos de los que más quería, aunque no estoy seguro. Algo quedó en los libros, quizás lo inconfesable, oculto entre ficciones que no dicen de mí. Te vas a hundir si intentas comprenderlos, te vas a hundir también si los ignoras. Está bien, ¿eh?, lo de la poesía. Hablábamos un poco de la educación emocional, la poesía, ¿no? Pero es que hay veces que hay que ponerse un poco duros, ¿no? Sobre todo a la hora de reivindicar algunas cuestiones. Alejandro García, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio Cabrera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Por ese orden son el presidente y el vicepresidente de Teletaxi Jerez. Que la poesía está bien. Está muy bien. Pero que hay que ponerse algunas veces duro.
y que estáis, los taxistas de Andalucía, hombre, no voy a decir con el hacha de guerra levantado, pero que sí que estáis ahí un poco con tambores, ¿no? Porque la cosa se os está poniendo complicada. Ahora son malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para la Liga, malos tiempos. Me voy a quedar con esa frase. Pero ustedes me van a permitir que nos vayamos unos instantes a publicidad y enseguida regresemos para hablar de la problemática del taxi, que estos señores están un poco enfadados. Ahora explicamos el motivo.